Amados hermanos, buenas noches. Gracias a Dios que podemos continuar con nuestro estudio de Efesios, ricos en Cristo. Hoy vamos a continuar con la armadura de Dios en el capítulo 6 y quisiera que nuevamente leamos en el capítulo 6 a partir del verso 10, ¿ok? Dice en Efesios capítulo 6, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta este punto hemos visto desde el verso 10 hasta la primera parte del 17, y algo que vimos la semana pasada y hicimos énfasis es en que en la dependencia, en quienes somos en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, por descansar en la verdad. Y ahora llegamos a un punto muy importante que habla acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, dentro de toda la armadura, la espada era una herramienta provista para la batalla en algo cercano, ¿no? No como la flecha o no como una lanza que va lejos, pero dentro de la batalla cuerpo a cuerpo, ¿ok? Y la espada tenía ciertas características, que es afilada, que hiere, que penetra. Ahora, cuando hablamos acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, estamos hablando acerca de lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y quiero que me acompañen para revisar este pasaje de Hebreos capítulo 4 y el verso 12, donde nos habla acerca de la palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la revelación de Dios para el hombre, que Dios quiere que le conozcamos profundamente. Ahora, esto es dado para el creyente, para que esté firme dentro de su caminar cristiano, y toda la armadura en sí tiene, cada una de estas partes son importantes, ¿sí? Em, Sin la espada, no se puede defender el soldado. Y los ataques que tenemos, ya hemos visto, son ataques de Satanás, principalmente en cuanto a la mentalidad, en cuanto a nuestra mente, en cuanto a la filosofía humana que va en contra de Dios. Igual la carne que está opuesta a Dios. Por ejemplo, miren conmigo el problema de la carne, ¿no? En Gálatas capítulo 5 y el verso 16 y 17, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sí, y esto es muy importante porque la carne va a estar peleando contra Dios, y no, no la filosofía humana, mundana,
va en contra de la palabra de Dios. Sí, pero para un cristiano que depende en el Espíritu Santo, como vemos en Efesios capítulo 6 y el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, tiene que ver con una dependencia en el Espíritu Santo. Ahora, para depender en el Espíritu Santo, tiene que estar basado en la verdad, tiene que estar basado en quién Dios es, tiene que estar basado en lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús. Y todo eso lo conocemos a través de la palabra de Dios. Hemos visto que un cristiano que no conoce su palabra fácilmente puede ser desviado, fácilmente puede ser extraviado de la verdad, pero alguien que conoce se pone firme y usa su palabra para repeler, para detener esa mentalidad mundana que no va a la manera de Dios y los ataques de Satanás que entra por la duda, que entra por la mentira, ¿ya? Ahora, Efesios capítulo 6 em, es muy importante porque cuando habla acerca de la palabra de Dios, que es el Espíritu, hace referencia a Hebreos capítulo 4 y el verso 12 que acabamos de ver, y dice ahí que es más cortante que toda espada de dos filos, y eso tiene que ver con que es aguda, tiene un filo, corta, ¿sí? Pero no corta como una espada física que puede cortarte la piel e inclusive llevarte a matar. Pero esta espada hace que el hombre vea su necesidad de Dios, muestra a Jesucristo, muestra la obra de Él y el Espíritu Santo mismo que fue el que inspiró a 40 hombres a través de 1600 años para escribir lo que nosotros tenemos en la Escritura, para poner el mensaje de Dios para la humanidad, para que le conozcan a Él. Puso esto para que el creyente realmente sea cortado, y eso quiere decir, abra su corazón al Señor, sea convencido de la verdad y crea en el Evangelio, ¿sí? Para cada creyente, cada uno de nosotros ya hemos sido cortados con la palabra de Dios porque nos ha abierto el entendimiento, ¿sí? Eh, em, No se trata de manipular las emociones de nadie, se trata de mostrarles la verdad en amor y para nosotros los creyentes, para vivir la vida cristiana, se trata de confiar en la verdad, en lo que somos en Él y no separarnos de eso, porque un día que el Señor nos abrió los ojos, nos hizo creer, nos mostró la verdad, ¿sí? Por ejemplo, recuerden lo que resultó luego de compartir la verdad cuando vemos en el libro de los Hechos. Miren que esto produjo una emoción o produjo una reacción de parte de los oyentes al escuchar la palabra de Dios. Entonces, miren conmigo en Hechos capítulo 2 y el verso 37. Hechos capítulo 2 y el versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones: ¿qué haremos? ¿Sí? Lo que Pedro y los otros varones les explicaron hablaba acerca del Evangelio, cuando después de que Pedro recibe el Espíritu Santo, comparte con denuedo, eso de decir, con toda confianza, la palabra de Dios, lo que Cristo Jesús hizo, lo que Dios ha hecho y mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Ellos se compungieron de corazón y habla acerca de la mente, voluntad y emociones. Su alma fue abierta con la palabra de Dios, cortada para mostrarlos la necesidad de Él y dijeron: ¿qué haremos? Sí, eso produjo en nosotros también un día que cuando al oír la verdad creímos y nacimos de nuevo, y una vez que nacimos de nuevo, ahora tenemos el Espíritu Santo, ahora nos toca crecer en la verdad, conocerle a Él.
Y por eso tiene que ver con usar la palabra de Dios como nuestra espada para vivir, pero no se trata de ganar algo, sino simplemente estar firmes en lo que ya tenemos. Para eso es necesario conocer la verdad. Sí, acuérdense lo que pasó, por ejemplo, con Pedro. Pedro en Getsemaní quiso usar una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, pero esa espada no da vida y Dios le paró, el Señor Jesucristo le paró de una manera rotunda diciendo que no se debe hacer de esa manera. Él más bien estaba mostrándole con la palabra de Dios lo que debía hacer. Y miren conmigo lo que dice Lucas capítulo 22, los versos del 47 al 51. En Lucas capítulo 22 y el versículo 47 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo: basta ya, dejad. Y tocando la oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Sí, la palabra de Dios sana, Él le sanó. Ahora, para nosotros también es Cristo Jesús revelado en su palabra, que obra en nuestras vidas y nos mantiene firmes en Él. Ahora, fue muy diferente cuando Pedro creyó, cuando él nació de nuevo, cuando recibió el Espíritu Santo en Hechos. Él compartió con seguridad, con el poder de Dios. Ahora, regresen conmigo a Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. Y nuevamente recordemos esto, vamos a leerlo varias veces en este estudio, este, este versículo de Hebreos, y a ver si nos memorizamos, ¿sí? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Ahora, fíjense conmigo lo que dice Hechos 4:19 de cómo fue la actitud de Pedro de ahora, después de haber aceptado al Señor, o después de que el Espíritu Santo vino a morar en su vida, era otra persona. Cuando él hablaba su palabra y compartía la verdad. Entonces, Hechos capítulo 4 y el verso 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si esto si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ya no tenía miedo de las autoridades. ¿Recuerdan cuando Pedro estuvo en el atrio ahí donde estaba Jesucristo siendo golpeado? Él se escondió, él eh, dijo malas palabras, negando que él le conocía al Señor Jesucristo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, le querían hacer daño. Él dijo: ustedes vean si es justo delante de Dios hacer la voluntad de Él o la de los hombres. Pues es hacer la voluntad de Dios. Y Pedro no se iba a mover porque es el poder de Dios que a través de su palabra nos deja conocerle. El Espíritu Santo utiliza su palabra para repeler cualquier idea que va en contra de su palabra. ¿Sí? Muy importante. Ahora, ¿se acuerdan lo que pasó en el Antiguo Testamento con Moisés?
Él en sus propias fuerzas quiso rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y no lo pudo. Él tratando de ser algo bueno supuestamente para que no eh, agredan al pueblo de Israel, los capataces, le mató a uno de los capataces, le dio un golpe y le mató. Sí, y huyó. Sí, pero después vio que solamente fue la palabra de Dios quien sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Nada más. Él no tuvo que hacer absolutamente nada, sino lo que Dios dijo. Dios y su palabra. ¿Sí? Una espada material se desgasta. ¿Sí? Una espada material nos puede cortar el cuerpo, pero la palabra de Dios perfora el corazón y otra vez, leamos Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Sí. Ahora, lo más que se usa una espada o un cuchillo, lo más que se va a desafilar. Sin embargo, con la palabra de Dios, lo más que usamos la palabra de Dios para conocerle, para al ver continuamente estar pegados al estudio de su palabra, participando en lo que Dios está haciendo, estudiando juntamente con otros, nosotros mismos leyendo personalmente, viendo la necesidad que el Espíritu Santo nos muestra de conocerle a nuestro Dios, lo más que esto produce en nosotros, lo que hace la espada que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y viva y eficaz tiene que ver con poderosa para hacernos vivir, renovar nuestra manera de pensar, descansar en Dios a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Lo más que usamos la palabra de Dios, lo más que ésta estará afilada en nuestras vidas para depender en el Señor, para utilizarla constantemente en cuanto a cómo vemos la vida a nuestro alrededor. ¿Recuerdan lo que Efesios hablaba acerca de estar firmes? Y eso es de mantener la posición que tenemos en Cristo Jesús, de no movernos de lo que somos en Él para poder compartir la verdad y rechazar el error sabiendo lo que la palabra de Dios dice. El problema principal de los cristianos que se desvían de la verdad es que no conocen la verdad. Si no conocen al Señor, en el sentido de que tienen una idea de quién es Él, han aceptado a Cristo Jesús, pero no saben cómo Dios obra, no le conocen y no descansan en Él. Cada uno de nosotros, a la medida que conocemos íntimamente a nuestro Dios, a esa medida vamos a confiar y descansar en Él y decir, Dios está a cargo. Pero a la medida que no le conocemos, vamos a confiar en cualquier otra circunstancia, sea esto nuestros padres, sean esto nosotros mismos, sea esto la parte política, el gobierno, o en la carne, en nosotros mismos, vamos a depender en nosotros mismos, en la naturaleza pecaminosa, y no vamos a confiar en Dios. Entonces, a la medida que le conocemos, a esa medida vamos a confiar en Él. Y lo opuesto es lo correcto también. A la medida que no le conocemos, vamos a confiar en cualquier otra cosa. Entonces, la palabra de Dios, dice, es porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
¿sí? Es mediante el uso. Por ejemplo, hay ciertas técnicas de memorización y una de esas técnicas es por repetición. Es lo ves o lo lees tantas veces que ya se te queda grabado en la mente. Sí, pero no estamos hablando simplemente acerca de memorizar algo, sino del uso de la palabra cuando en el diario vivir nosotros recordamos porque le conocemos lo que dice su palabra y eso en nuestras vidas produce el descansar en el Señor porque le conocemos, porque sabemos lo que Él ha dicho y porque sabemos cómo es Él, ¿sí? Es importante memorizar la escritura. Es importante. La palabra nos enseña, por ejemplo, en el Salmo 119, y este salmo habla acerca de la palabra de Dios. Todo el salmo y el Salmo 119 es el salmo más largo de todos los salmos y habla acerca de la palabra de Dios. En el Salmo 119, el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. El corazón habla del alma, mente, voluntad y emociones. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi mente, voluntad y emociones he guardado tus dichos, lo que tú dices, lo creo y está ahí guardado. Ahí está un ejemplo de la espada del Espíritu y dice, para no pecar contra ti, para cómo vivir nuestra vida en dependencia del Señor frente a los ataques de Satanás, que trata de poner ideas absurdas que no van en contra de la palabra de Dios. Aunque Satanás usa la palabra de Dios, pero a medias. No la usa completamente, sino solamente la tuerce para enseñar una mentira. Por ejemplo, la idea del legalismo dice, no, dice, tú tienes que adorar a Dios, pero en tus fuerzas, no por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Es mientras más actividades hagas, mejor. En lugar de descansar en lo que Dios ya ha hecho y por el poder del Espíritu Santo, vivir la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, miren también en el Salmo 119 lo que dice el versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, todo este salmo, y hermanos amados, si es que han visto por el poder del Espíritu Santo o el Señor les ha mostrado, léanse este salmo varias veces y recuerden cómo es que Dios utiliza su palabra para la vida de una persona y ya vemos nosotros en Efesios, acuérdense que las verdades dadas en Efesios priman sobre el Antiguo Testamento y nos muestran que la palabra de Dios, la espada del Espíritu, nos así tenemos como creyentes para vivir esta vida y estar firmes en el estar fortalecidos en la verdad. Entonces, Efesios capítulo 6 y el versículo 7 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Para estar firmes y fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una persona que no le conoce, que no lee su palabra, que no estudia con otros hermanos, que no participa en la iglesia local, ¿sí? Que no ve la importancia de la lectura de su palabra y no ve la importancia de su propia vida, de conocerle a Él, no va a estar pensando en su palabra, ¿sí? Y la carne no quiere nada con Dios. Entonces, usted que no lee su Biblia, pues está en la carne. Ahora, el cambio de eso es decir, Señor, perdóname y quiero que abras mis ojos de depender en ti, porque tu palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sí? Otra vez,
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Ahora, algo más que dice aquí en el siguiente versículo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Sí? Nos ha sido dada su palabra para conocerle, pero también para defendernos de las mentiras de Satanás, ¿sí? De los ataques de él en un mundo espiritual que trata de meter ideas en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ya vimos la semana pasada que un cristiano que no estudia, o sea, que no se le enseña, que no ha sido discipulado, que no conoce, fácilmente se va a desviar y se va a perder. ¿Ya? Ahora, en cuanto a nosotros, vemos que el Espíritu Santo escribió la palabra y es el Espíritu Santo quien agarra esta espada, quien empuña esta espada, mientras nosotros la tomamos por fe, por descanso en su palabra, por creer en ella y la usamos en el día a día para, em, para mostrarnos la verdad, mostrarnos quién es nuestro Dios, quiénes somos en Él, lo que ahora tenemos en Él y estar firmes en la verdad. ¿Sí? Cuando Cristo Jesús fue tentado por el diablo, Él usó su palabra para derrotar al enemigo. Miren, por ejemplo, Lucas capítulo 4. Recuerden que estamos revisando varias veces Hebreos capítulo 4 y el versículo 12 y vamos a regresar otra vez. Espero que por lo menos se acuerde qué es la palabra de Dios. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 13 y vemos al Señor Jesucristo llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y cuando eso pasó, cuando fue tentado por Satanás, él supo cómo responder con la palabra de Dios y no se mueve de ahí. Ahora, Lucas capítulo 4 y los versículos del 1 al 13 nos dicen lo siguiente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Sí, ¿cómo respondió Jesucristo con la palabra de Dios? Con lo que dijo, escrito está. ¿Tú sabes lo que está escrito aquí? ¿Sí? Sabemos cómo obra Dios, sabemos lo que Él dijo, sabemos cómo Él obró con Abraham, sabemos cómo Él obró con Moisés, sabemos cómo obró con Isaac, ¿sí? Sabemos lo que pasó. Le conocemos a Él cómo obró con los discípulos, cómo obró con Pablo, cómo obró con Timoteo. ¿Sabemos lo que dice su palabra? Cristo sí sabía y Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El verso 5. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Sí, Satanás es el Dios de este mundo, ¿sí? Es el príncipe de las tinieblas. Y dice, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Otra vez, escrito está, sabía, conocía la verdad. Y aquí
Vemos otra vez en Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, eficaz para repeler los ataques de Satanás, de esas ideas mundanas, satánicas, que no son de Dios. Si un creyente que conoce la verdad sabe distinguir el error y decir, no me voy por ahí, en varios aspectos de nuestra vida caemos por no conocer su palabra. En el manejo de nuestras finanzas, caemos por no conocer lo que dice Dios en cuanto a las finanzas, por no confiar en Él, sino por confiar en nosotros mismos. Cuán importante es esto, hermanos amados, y cuán triste es ver a cristianos extraviados sufriendo por no confiar en el Señor. Pero recuerde, hay tiempo de regresar a la verdad y eso es porque está escrito, es lo que Dios quiere. Quiere que tú y yo dependamos en Él. Entonces, sigo leyendo Lucas capítulo 4 y dice el versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y que te guarden. Ok, Satanás estaba citando la Biblia, pero la estaban torciendo. Estaba torciéndolo, no iba para allá. Estaba sacándola fuera de contexto. Estaba mal utilizando la Biblia. Y eso es lo que hace. Dice parte de verdad mezclado con mentira. ¿Sí? Y un cristiano que no conoce la verdad, que no conoce la palabra de Dios, se traga la mentira como si fuera verdad. Como existe el dicho en nuestra cultura que habla acerca de que le dieron gato por liebre, ¿sí? Pensaba que estaba comiéndose un rico conejo, una rica liebre, total era gato, ¿ya? Y no es lo mismo, ¿sí? Ahora, dice aquí, y Jesucristo le responde, el versículo 11 todavía, Satanás torciendo su palabra, dice, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Sí, nos ha sido dada la palabra de Dios para defendernos de los ataques de Satanás que intenta llegar a nuestra mente, que intenta que tengamos una filosofía no bíblica, sino apartada de la palabra de Dios mundana. Y lo que se nos ha dado, nuestra armadura para eso es la palabra de Dios, la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cuán importante es conocerle, cuán importante es saber lo que él ha dicho. Sí, lo mejor que conocemos la palabra de Dios, lo mejor que podemos distinguir el error y rechazar las mentiras de Satanás. Hermanos queridos, no deje de perder o no pierda la oportunidad de estudiar su palabra, de leerla, de estudiar con otros hermanos, de crecer juntos, de ser parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia local y animarnos los unos a los otros a conocerle a nuestro Dios, a conocer el plan eterno, soberano de nuestro Dios, que es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, demostrarnos su gracia en Cristo Jesús. Hermanos queridos, gracias a Dios. Recuerde, el uso habla acerca de diariamente, no una vez al año, una vez a la semana, todo el tiempo, diariamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119, versículo 9. Con guardar tu palabra. ¿Sí? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Queridos hermanos, que tengan una buena semana
y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana para seguir estudiando la carta a los Efesios. Chao.